¿Cómo están? Es una bendición para mí estar hoy con ustedes, conocer a su pastor y poder haber saludado a algunos poquitos que cuando ya llegué ya estaban metidos en la adoración y estaban adorando al Señor. Pueden tomar asiento, no se preocupen. Y como es la primera vez que los visito, y espero que no sea la última, ¿por qué no empiezo contándoles un poquito de mi vida? ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? No saquen el café, no se preocupen, ya lo tomé. Bueno, yo soy argentino, como se me nota, y campeón del mundo también, pero bueno, eso es otra historia que les cuento más adelante. Y bueno, yo nací en Argentina, pero con 8 años de edad, junto con mi mamá, inmigramos a España. Allí empezamos, pues como empieza todo inmigrante, a las trancas, a las barrancas, pero lo bueno que allí conocimos al Señor. Mi mamá se entregó al Señor cuando yo tenía 12 años, pero no es hasta los 16 que en un campamento, que fui obligado porque había sacado malas notas, mi mamá decidió obligarme en ese campamento y ahí los 4 primeros días fueron horribles. Pero en el último día fue tan fuerte el Espíritu Santo obrando en mi corazón que yo sentí convicción de pecado y entregué mi vida a Jesucristo. Claro, yo salí revolucionado de ese campamento, salí estremecido, entonces yo empecé a buscar la manera de que mi pastor me dejara predicar. Entonces le digo, pastor, déjeme predicar. Usted imagínense 4 o 5 días y convertido. Entonces mi pastor me da una palabra asertiva, me dice, ni loco te presto el púlpito. Así que así empezamos, ¿verdad? Pero poco a poco Dios fue confirmando el llamado, fue confirmando lo que Él había puesto en mi corazón y a los 18 años, 17, me fui a Barcelona a estudiar en la Escuela Bíblica Domata, que era una especie de instituto bíblico local, y ahí me formé durante un año y después yo seguía con hambre de la palabra de Dios, seguía con hambre de aprender, me fui a la Universidad Bíblica en Argentina, volví a mi país y ahí estudié. Y ahí tuve la primera experiencia sobrenatural. De repente cuando voy entrando, veo un ángel, así, pero yo me acordé que la palabra dice que los ángeles no tienen sexo. Pero esta era una mujer. Yo le dije, Señor, me quiero casar con ella. Bueno, ahí fue donde conocí a mi esposa. Ahí nos conocimos, empezamos a noviar, empezamos con el tonteo. Y me acuerdo que en una ocasión yo fui a la salita de oración. Teníamos una sala de oración muy grande. Y había un lema que decía, cuando vos no tengas por dónde orar, orá por un país. Y empecé a orar por Madagascar. Yo lo había visto y me acordé de la película, ¿vieron? Mirá cómo se ríen los pecadores, la vieron todos, ¿eh? No, mentira. Yo también la vi como 70 veces porque tengo 2 nenes chiquitos. Y empecé a orar por Madagascar y se me acercó una compañera y agarra y me dice, ahí dice el Señor. Viste, yo juzgo mucho las profecías, pero me dice, ahí el Señor dice que te va a enviar. Ay, yo digo, esta te la profetiza cualquiera. Porque ahí íbamos todo el mundo y muy pocos teníamos motivos de oraciones profundos. Éramos casi adolescentes o jóvenes y orábamos siempre por un país. Pero a los 2 días algo tremendo pasó y ella viene, sin que yo haya dicho nada, ni por qué estaba orando, ni nada, y me dice, Matías, Dios algún día te va a llevar a Madagascar. Y ahí me quedé helado. Pero lo dejé en el tintero porque semanas después me llaman de mi concilio y me dicen, mira, Matías, quedó una vacante en la iglesia. Hay una vacante y no tenemos pastor, ¿querés venir a pastorear? Yo le dije, dale. Vos imaginate, saliendo de la universidad y que ya te ofrezcan una iglesia, era todo un logro para mí. Yo me sentía, Billy Graham. Me sentía alguien importante. Claro, yo con toda la expectativa de que la iglesia me reconociera por los estudios, de que ir a la casa pastoral, que me prestaran la troca de la iglesia. Nada que ver a la expectativa que tenía. Llegué y habían 2 hermanos porque los demás se fueron con el pastor. Encima estaban peleados el uno con el otro, así que cuando faltaba el uno venía el otro y cuando venía el otro faltaba el uno. Tremendo, yo tenía 23 años cuando empecé a pastorear. La iglesia en deuda, quebradísima. Yo tenía que ser mesero a la noche para después pagar los biles de la iglesia porque nada. A los 6 meses tuvimos una iglesia de crecimiento brutal. Mis papás se empezaron a congregar conmigo. Que yo creo que más por guianza del Espíritu Santo fue por lástima, ¿vieron? Así que veníamos mal, veníamos pero para atrás. Y ahí fue donde yo estaba, ahí todavía seguía soltero porque estábamos haciendo planes con mi novia, que es la que ahora es mi esposa, para casarnos. Así que yo no pude juntar un peso para la boda. No pude juntar nada.
Ella fue la que pagó toda la boda porque yo no había juntado nada porque todo lo había metido en la iglesia. Así que cuando nos casamos y volvimos, usted imagínese la cara de mi suegro, como la de usted ahora. Igual. Cuando volvimos a España, mi papá me tuvo que prestar una casa, un cuartito, porque no teníamos dónde vivir. Así que yo vivía con mis papás, pastoreaba una iglesia que estaba en quiebra, que estaba en deuda, y no teníamos nada. En medio de todo ese sentimiento de fracaso, de no servir, Dios me dice que tengo que publicar un libro. Me dice, publicar el libro, porque yo había escrito, me dice, publicalo. Y yo le digo, Señor, si me va mal en la iglesia y tenemos 2 hermanos, 4, ¿quién va a comprar los libros? Nadie los va a comprar, vos publicalo. Entonces publicamos el primer libro y tal cual como aveciné, en España el libro fue un fracaso total, pero total. Vendimos 10 copias, 6 las compró mi mamá. Las otras 4 las compró mi papá y creo que las supo esconder mejor que ella, ¿viste? Pero yo no sé cómo se las ingenió el Señor, que de repente llegaron los libros a Los Ángeles, llegaron los libros a Oklahoma, y de repente empiezo a recibir invitaciones, de repente me empiezan a llamar, mirá, hemos leído tu libro, queremos que vengas a predicar acá, que des una conferencia acá, y pum, y de repente la editorial me llama y me dice, Matías, el libro se está vendiendo un montón, esto está buenísimo, sacá el segundo, no sé cómo lo va a escribir, pero tenés que sacarlo. Y ahí sacamos el segundo libro y el segundo libro explota, vende más de 25.000 copias, fue una locura, y en 6 meses de no tener casa, de no tener carro, de vivir con mis papás, pudimos comprar nuestra casa cash en España. Nos pudimos comprar el coche. Claro, como ya la popularidad iba aumentando, nos invitaban de varios lugares a predicar. Incluso hubo un año que viajé 80 veces, 40 para acá, para Estados Unidos. Y vieron que para los latinos Estados Unidos es como first class, ¿viste? Es como para los futboleros jugar en primera, ¿viste? Cuando te invitan acá es como, wow. Así que estábamos contentos, estábamos felices, el libro se estaba viviendo, nuestra situación económica había cambiado, ministerial también, era el mejor momento de nuestra vida. Y en ese mejor momento, Dios me dice, Matías, te tenés que mover. Yo le dije a mi esposa, prepárate negra que nos vamos a Miami. Yo me quería ir a Miami. Digo, si el libro se está vendiendo en Estados Unidos, Miami es el destino. Yo me imaginaba paseando por las playas de South Beach. Me imaginaba en chancletas a las 4 de la tarde después de terminar el culto. Yo le decía a mi esposa, vos imagínate, mi amor, que vamos a comer a Miami, nos encontramos a Julio Iglesias, le predicamos, se convierte, arrasamos con todas las hermanas. Digo, ya está hecho, Dios nos tiene para Miami. Y Dios me dice, no, Miami no, Madagascar. Y vos fijate lo espiritual que soy, que digo, Madagascar, la película. Digo, debe estar bueno también Madagascar, no estará Julio Iglesias, pero debe estar bueno porque me hicieron una película ahí. ¿Quién hace una película de un lugar malo? Entonces busco en el Google y aparece Madagascar, quinto país en ese entonces más pobre del mundo. Segundo país donde más se vulneran los derechos de los niños. En Madagascar la prostitución infantil es casi legal. Entonces le digo, Señor, espero que tengas abuela y que la mandes a ella porque yo no voy ni loco. Ni loco voy. Pero mi esposa insistía, Matías, andá, si Dios te dijo, aunque sea anda a ver, andate una semana y ve. Bueno, hicimos los contactos y fuimos, y yo iba viajando con un par de misioneros presbiterianos que iban a hacer una labor social. Entonces hablamos, compartimos, estuvimos juntos. Cuando llegamos, salimos del aeropuerto, que el avión era más grande que el aeropuerto, y cuando salimos, de repente se nos agolpan 60, 70 nenes alrededor nuestro y nos hacían así señales de comida. Entonces estos presbiterianos sacaron unos libritos que habían llegado para evangelizar y unos crayones, yo no sé si usted le dice crayón, crayola, y se lo dieron a los nenes. Los nenes rompieron la caja, le sacaron el papel y se los empezaron a comer de la desesperación que tenían. Ya esa fue algo para mí impactante, decir, yo acá no vengo. La segunda experiencia que tuve fue en el hotel. Yo había salido a recorrer la ciudad y el pastor que me había recibido me llevó al hotel. Y en el lobby del hotel había una nena de unos 6, 7 años, con tacones, minifalda, escote, y me hacía señas, como vení, vení, vení. En eso que ella está haciendo señas, sale el portero del hotel y la saca casi a insulto. Y yo me molesto porque digo, ¿cómo van a sacar un nene así? A lo mejor era la hija de un huésped, no sé. Y entonces se lo comento al pastor al otro día y me dice, no, Matías, no te preocupes. Esas son las jóvenes prostitutas que tenemos acá,
que vienen a los hoteles para venderse con los turistas por $3 o $4 la noche. Ese día me indigné tanto que yo subí arriba y me puse a llorar. Me puse a llorar porque yo no podía creer que del otro lado del mundo la situación no sea igual de lo que yo estaba viviendo en España. Sinceramente yo me había olvidado de lo que vivíamos en Argentina, pero no podía creer que sea tan desastrosa. No podía creer que un niño, por no tener el color de piel adecuado, o por tener otro color de piel, o por tener otro pasaporte, o por no haber tenido padres que cruzaron una frontera, no tengan derechos, no tengan comida, no tengan esperanza. Entonces me fui arriba y empecé a orar, empecé a buscar a Dios, y Dios me confrontó con la palabra que te voy a compartir hoy, que está en Lucas, capítulo 10, versículo 30. Pero antes, quiero ponerte un video para que veas un poquito de lo que estamos haciendo en Madagascar. Yo no sé si está el video. Madagascar es uno de los lugares más hermosos en donde he vivido. También es uno de los lugares más fuertes que me ha tocado transitar. Madagascar tiene una pobreza sumamente cruda y fuerte. Hemos empezado una guerra en contra de la desigualdad, el hambre y la desnutrición. Por eso, no solamente hemos abierto la primera iglesia de Dios pentecostal, movimiento internacional, sino que también hemos abierto el comedor Mario y Vilma Porras para que cientos de niños puedan venir a comer. Creemos que no solamente estamos aquí para hablar, sino también para hacer. Por eso nos mantenemos fieles a nuestra esencia, que es poder ayudar a cientos de personas a volver a tener esperanza. Creemos que Dios nos ha puesto para marcar la diferencia y sin duda lo estamos haciendo. Por eso te invitamos a ser parte de Madagascar, a que te sumes a la lucha, a que pienses no solamente en ti, sino en todos aquellos que no tienen los mismos recursos que tú tienes, y podamos juntos combatir el hambre, combatir la desesperanza y sobre todo combatir la ausencia de Dios. Por eso te invitamos a que formes parte del proyecto de Madagascar, para que juntos nos enrolemos en este proyecto que le está dando esperanza a cientos de niños que la han perdido, quizás por tener un color de piel diferente, un pasaporte distinto, pero juntos podemos marcar la diferencia. Así que sé parte de Madagascar, ayúdanos a ayudar a otros, para que juntos hagamos lo que Dios nos mandó, amar al prójimo como a nosotros mismos, y cuando estemos en el cielo podamos contar que también hemos luchado para que todos tengan esperanza. Así que bueno, eso es lo que estamos haciendo en Madagascar. Hoy por hoy tenemos 2 iglesias, así que oren por mí porque las estoy pastoreando las 2. Y también tenemos un comedor al que asisten 225 nenes todos los días a comer. Así que el comedor básicamente se sostiene con las publicaciones de los libros que he escrito, ya que cada libro que nosotros publicamos donamos el 50% al comedor infantil. Así que el libro va a estar atrás, es un libro que tenés que leer, se llama La Revelación del Cuervo, y no te lo cuento más para que lo compres y lo leas. Pero sabe que vas a ser bendecido por la lectura, pero también sabe que vas a bendecir a otros. Así que te espero afuera, ¿ok? Ahora sí, vamos a la palabra del Señor. Lucas capítulo 10, versículo 30. Y como te decía, esta fue la palabra con la que Dios me trató ese día que yo lloraba en el hotel después de haber visto como una nena de 7 años intentaba tener relaciones sexuales con turistas por $3 o $4. En el momento que me quería escapar de lo que Dios me estaba llamando, en el momento que quería huir, porque yo estaba cómodo en España, porque estábamos económicamente bien, porque tenía mi casa, porque tenía mi auto, porque ¿qué inmigrante se quiere ir del lugar a donde inmigró? En ese momento Dios trató conmigo con Lucas 10, capítulo 3, versículo 30. Un hombre, dice la palabra, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino cerca de él viéndole
fue movido en misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídenle, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Oremos rápido para que Dios nos ayude a entender la palabra. Padre, te pedimos en esta mañana, Señor, que seas tú ayudándonos a entender tu palabra. Abre nuestros corazones, Señor, abre nuestra cabeza. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que seas tú, Señor, haciendo tu obra en nosotros. Señor, que esta palabra pueda caer en los corazones correctos, porque los corazones correctos están abiertos para escucharte, para escuchar lo que tú tienes que decir. Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor usó esta parábola para enseñarle a un doctor de la ley una verdad que muchas veces nosotros mismos también pasamos por alto. Dice el Señor que un hombre, cuando la Biblia dice hombre, se refiere a un judío, porque si no lo hubiera llamado samaritano, lo hubiera llamado romano, lo hubiera llamado general. Él dice un hombre. Por tanto, un coterráneo, un judío, va de Jerusalén a Jericó. Seguramente habrá ido al templo a ofrecer las ofrendas o a escuchar palabra de Dios en las sinagogas. No sabemos lo que fue a hacer, lo que sabemos es lo que le pasó. Lo que le pasó fue que volviendo a su casa, volviendo a su ciudad, cae en manos de ladrones. Ladrones que dice la palabra le despojan. La palabra despojar en griego significa arrebatar lo que tú tienes derecho. Significa que tú tienes derecho a algo que te lo has ganado, que es tuyo, y te lo quitan. Pero también la palabra en griego significa desnudar. Por lo que los estudiosos entienden también que este hombre no solamente le fueron arrebatadas sus pertenencias, sino también lo dejaron desnudo en el piso. Porque la ropa que usaban habitualmente los judíos era de lino y era costosa y se vendía muy caro. Así que para este hombre no solamente fue despojarle de todo, sino también fue quitarle la dignidad, porque un judío no podía mostrar sus genitales. O sea, no solamente le arrebataron lo que él tenía derecho, sino que también le arrebataron la dignidad. Y le hicieron heridas tan fuertes, tan profundas, con tanto ahínco, que este hombre quedó en el piso tirado, sin esperanza. Dice la Biblia como muerto, ya no había solución para él. Y hermanos y hermanas que hoy me escuchan acá, 2000 años después de esta parábola, 2000 años después de que el Señor se sentara con este doctor en la ley a enseñarle, 2000 años después, todavía hay gente en el camino. Todavía tenemos gente que ha sido arrebatada de sus derechos, que la han despojado de sus derechos. Todavía tenemos gente, mis amados, que le están robando la dignidad. Todavía tenemos gente con heridas tan grandes y tan profundas que vos los ves en la calle caminar sin esperanza. Me gustaría mostrarles algunas fotos de algunos miembros de nuestra iglesia. Yo no sé si las fotos ya están listas, pero quiero mostrarte algunas fotos de hombres, de mujeres, de niños que así como vos te congregás todos los domingos acá y los días de culto, allá también se congregan. No tienen un pastor tan elegante, tienen un pastor menos elegante. Pero bueno, allá también se congregan, también son cristianos, también aman a Jesús. Yo quiero presentarles a Samia. Yo no sé si la pueden ver bien ahí por las letras, pero el rostro de Samia se desfiguró totalmente y todo su cuerpo. Samia es hija de es hija de una miembro de la iglesia, o sea que ella también es miembro. De una adolescente de 14 años que la tuvo después de ser abusada. Samia nació y como tenía el cordón umbilical, la tuvieron que llevar a bañar al río porque los miembros de mi iglesia no tienen casa con baño. En mi iglesia, la mayoría de los miembros viven en una casa de barro con techo de paja. El único lugar donde pueden asearse es el río, que está absolutamente contaminado por grandes compañías que van allá a encontrar presupuestos más bajos para seguir enriqueciéndose. Así que a Samia la metieron en el río y todos sus órganos se infectaron porque el cordón umbilical todavía no había sido curado. La infección fue tan grande que hasta los riñones empezaron a pudrirse. Déjame presentarte a otro miembro, de mi iglesia. Poneme la siguiente foto, por favor.
Les presento a Muna. Su mamá y sus hermanos también se congregan con nosotros. También van a la iglesia, están bautizados, toman la Santa Cena. También tienen Biblia y también hacen el devocional. Pero Muna tuvo apendicitis. Nosotros veíamos que venía al comedor y ya no quería comer. Nosotros también vimos que ya no se caminaba de la misma rapidez ni jugaba con tanta inocencia. Empezamos a notar que ella decía que tenía dolor en su estómago, así que la mamá la llevó al hospital, a un hospital público que estaba absolutamente colapsado porque solamente hay uno para atender a más de 25 millones de personas. Y la llevó al hospital y le dijeron, mira, acá no la podemos operar hasta dentro de un año. La nena tiene apendicitis, vaya a un hospital privado. En el hospital privado le dijeron que la operación costaba $1.400. La mamá de Muna cobra $25 al mes. Es como que a vos te digan que tenés que operar a tu hijo y te piden $25 millones. Seguramente vas a un centro de asistencia social. Madagascar no lo tiene. Muna con 8 años partió con el Señor por no poder ser operada de apendicitis, algo que tranquilamente podría ser operado en cualquier lugar. Déjame presentarte a otro. Yo sé que las fotos y los testimonios son duros, pero es lo que está pasando. Poneme la siguiente foto, por favor. Es lo que está pasando al otro lado del mundo. Es lo que le está pasando a hermanos nuestros. Es lo que le está pasando a otra iglesia. Mis amados hermanos, todavía hay gente en el camino. La pierna de Melissa se infectó porque jugando como seguramente juegan sus hijos en el parking o afuera de la iglesia se cayó y fue una raspadurita. Pero ¿saben lo que pasó? Como vive en una casa de barro, como no tiene baño, se fue a bañar al río. La pierna se le infectó tan grande por una herida tan chica que cuando la llevamos al médico dijo, espero que ustedes tengan fe porque hay que creer que la infección no llegó al hueso, porque si llegó al hueso hay que cortarle la pierna. Poneme la siguiente foto, por favor. La virginidad de esta nena, de una nena que viene a la iglesia, que viene al comedor, pero que le ha tocado tener padres sin escrúpulos. La virginidad de esta nena costó $25. $25, 4 años tiene. Una vez que abusaron de ella ya no sirve, entonces ahora la venden todas las noches por $3 la noche. El único refugio que tiene es la iglesia y el comedor. Estas, mis amados hermanos, son las realidades sociales de muchos países. Estas son las realidades sociales de Madagascar. Esto es lo que pasa hoy. Todavía tenemos gente, mis amados hermanos, que está en el camino. Todavía tenemos gente que ha sido despojada de sus derechos. Todavía hay gente que le está siendo arrebatada su dignidad. Todavía hay gente que está siendo herida por sistemas que no dan la talla. Todavía hay gente que camina sin esperanza. Tal como estaba este judío en el piso. Pero qué bueno. No, la Biblia no nos dice si él tuvo conciencia o no, pero si él hubiera tenido un poquito de conciencia, si él apenas podría haber abierto sus ojos y haber mirado, venía una bendición. Una gran bendición venía porque dice que un sacerdote venía por el mismo camino. O sea que iba a pasar cerca de él, iba a pasar al lado de él. Un sacerdote era un hombre de Dios. Un sacerdote oraba, ayunaba, diezmaba y ofrendaba. Un sacerdote estaba ungido para la tarea que le habían mandado a realizar. Un sacerdote tenía que conocer la ley que dice amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Él conocía todo eso, servía en lo que se consideraba en ese entonces la casa de Dios. Así que si este hombre lo hubiera visto, hubiera dicho, tengo esperanza, ahí viene un hombre de Dios a ayudarme, ahí viene un hombre de Dios a estar conmigo, él me va a rescatar, él seguro va a hacer algo por mí. Pero dice la palabra y dice el Señor que el sacerdote pasó de largo. El hombre de Dios, el ungido, el que ayunaba, el que diezmaba y ofrendaba, el que era reconocido, el que conocía la palabra, cuando vio la situación, pasó de largo. Pero bueno, imaginemos que no, que este era un corrupto, que este era malo, que justamente este estaba descarriado. Pero dice la palabra que ahora viene un levita. Este hombre hubiera dicho lo mismo, hey, hay esperanza porque el levita también ha sido ungido para cantar.
Porque el levita sirve a Dios en el templo. También tiene que ayunar, también tiene que cumplir con los requisitos, también ha de conocer la palabra. Pero el levita hizo exactamente lo mismo. Pasó de largo. Pasó de largo. Y yo me pregunto, iglesia, si nosotros estamos en riesgo de caer en este mismo error. Si nosotros como iglesia de Dios, como siervos de Jesucristo, como personas que han decidido seguir a Jesús, estamos en riesgo de caer en esta misma posición que cayó los judíos en la época que el Señor caminaba sobre esta tierra. Porque muchas veces, mis amados hermanos, pasamos de largo ante situaciones que podemos resolver o en las que nos podemos involucrar para que otros puedan ser bendecidos. Muchas veces estamos tan preocupados de nosotros mismos. Estamos tan preocupados de los lugares a donde queremos llegar, de las metas que nos hemos propuesto, que nos olvidamos que la iglesia está para servir a la gente y no para servirse a sí misma. Si nosotros entendiéramos este concepto, se acaban las peleas. Me ha tocado ir a lugares donde el hermano tal está peleado con el hermano tal porque al hermano tal lo nombraron líder y al otro no. Me ha tocado estar en lugares donde hermanos no se hablan, donde gente está peleándose por a ver quién va a ser el líder o quién va a llevar a cabo esto, quién va a llevar al lado del otro. Hermanos que se enojan porque la hermanita tal canta y ella no. Y nos hemos olvidado, quizás porque nos hemos centrado en el templo, porque nos hemos centrado en la iglesia o porque nos estamos volviendo religiosos, de que Dios nos ha puesto en esta tierra para bendecir a otros. Y muchas veces necesitamos un montón de requisitos para estar cómodo. Oh, no, hace calor a la iglesia, yo no voy a la iglesia. Oh, hace frío, yo no voy a la iglesia porque hace frío. Oh, no están las sillas que yo quiero. Oh, no hay agua. Déjenme decirles algo, mis amados hermanos. En mi iglesia, hoy por hoy, no tenemos ni agua ni luz. Y a veces escapan algunas ratas. Usted imagínese que hoy saliera una rata de acá. A veces las hermanas están con las rodillas en el cuello. Déjenme mostrarles una foto de cómo empezamos nosotros la iglesia. Yo no sé si está la foto ahí, pero quiero mostrarles cómo empezamos la iglesia nosotros. Cuando ya nos instalamos en Madagascar, que decidimos ir a servir al Señor, ¿saben lo que hicimos? No había templo, no había plata para alquilar un templo. No había plata para alquilar una silla. Era mejor invertir todos esos recursos en alimentar a los nenes que se nos morían de hambre. No teníamos plata para un púlpito. Así que le digo a mi esposa, ¿sabes lo que vamos a hacer? Todo lo que hemos traído, vamos a abrir el comedor primero. ¿Y dónde nos vamos a congregar? Me dice mi esposa, en un terreno, en ese descampado que está allá afuera. Así que, ¿y dónde nos vamos a sentar? Agarrar la silla de casa, la mesa de casa y la sacamos afuera. Y pusimos las 4 sillas de nuestro comedor, la mesa, y ahí empezamos a predicar. Encima yo tengo la costumbre de llegar y arrodillarme en la iglesia cuando vengo. Pero ese día no lo había hecho, ¿viste? Porque ¿quién se quiere arrodillar en la tierra? Pero mi hijo, que es medio picante, me dice, papá, ¿vos no te arrodillabas en España? Sí, le digo. Bueno, acá también te tenés que arrodillar. Mi esposa me dice, ¿a quién le vas a predicar? Porque no había gente. A vos, le digo. Así que más vale que me digas amén, aleluya y pongas una buena ofrenda, porque vas a ser la única que va a ofrendar. Y así empezamos. Causó tanto impacto que, poneme la siguiente foto, por favor. Al siguiente culto ya éramos 16. Y 4 meses después, poneme la siguiente foto, ya teníamos 600 personas. Todavía sin templo. Todavía sin sillas. Todavía sin aire acondicionado, que todavía no lo tenemos. ¿Dónde estábamos congregándonos? En un platanal. ¿Y qué hacían con lo que entraba? Ayudábamos a la gente. Porque muchas veces nos perdemos en el glamour de lo que hemos de tener y cómo ser una iglesia grande. Y nos quejamos por cosas que realmente son innecesarias o nos quejamos de llenos. Hay que cambiar las sillas porque a la hermanita tal le duele su parte cuando se sienta. Si hay que cambiar la silla, me la manda la hermanita tal a Madagascar. O vuelve sana o vuelve peor. Pero que vuelve, vuelve. Y así empezamos.
Y no les voy a decir que tampoco nosotros no. Y muchas veces, claro que nos replanteamos, en España estábamos mejor. Claro que sí, porque muchas veces nos perdemos en ese glamour del ministerio. Nos perdemos vieron que los evangélicos también tenemos nuestro jet set. Viste que si viene el predicador tal, viene toda la iglesia. Si predica el hermanito Juan, no viene nadie. Pobre Juan, si hay un Juan que predica, padre. Predicas bien, Juan. Pero es así, tenemos nuestros cantantes elite. Una vez me acuerdo que íbamos a hacer una campaña en España y me dijo mi esposa, ¿viste que anda el grupo tal por acá? Invítalo. Les mandé, ¿viste la invitación? Les mandé la invitación y me dicen, bueno, por tantas canciones cantamos esto, cobramos esto, por tantas esto. Yo le digo a mi esposa, vamos a invitar a Chayanne, nos sale más barato. Además es más guapo y vienen las hermanas. Mira, todas hubieran ido, Pero es la realidad y tenemos un glamour y muchas veces queremos un glamour de algo que no es. La iglesia se ha hecho para servir a la gente y punto. Todo lo que le añadamos de más o no sirve o es superfluo. Y yo también caí en eso. Yo le decía al Señor, habíamos hecho una campaña para 6.000 personas, llegaron 6.000 personas a la campaña. Entonces yo miré a mi esposa y le digo, ¿sabes qué, mami? Después de acá, a los estadios. En Madagascar hay un solo estadio de fútbol, así que yo miraba y pasaba y decía, Señor, el próximo es el estadio. Vamos al estadio. Ya cuando veía que pasaban los meses y Dios no me daba el estadio, entonces le digo a mi hijo, orale vos, porque a lo mejor no me escucha, pero a vos te va a escuchar. Entonces un día, que era el aniversario de la iglesia, que los hermanos habían decorado como pusieron, habíamos puesto banderitas porque lo íbamos a dedicar a misiones, habían decorado, mi esposa había comprado pasteles así de grandes, ¿viste? Para que compartamos todo con el logo de la iglesia, con todo. En ese día Dios me dice, Matías, vámonos al basural de la ciudad. Y yo lo miro al Señor y digo, ¿qué? No, ¿al basural? Literalmente al basural. Nosotros tenemos el basural a 500 metros. ¿Cómo al basural? Sí, pero Señor, es el aniversario. ¿Viste? Yo intentando convencerlo para que cambie de opinión. Señor, no, es el aniversario de la iglesia. Dios me dice, Matías, al basural. Encima, mientras nosotros cantaba una hermanita que canta, que es la única que canta en la iglesia, que canta mal, pero está ungida, de verdad. Los mueva todo, no sabe. Entonces le digo a los hermanos, ¿viste? Le hago trampa, le digo, ¿cuántos me siguen? ¡Amén! Y yo sabía que después venía el palo. Le digo, ¿cuántos me siguen? ¡Amén! Le digo, bueno, agarren las sillas que nos vamos al basural. ¿Viste? En mi iglesia son todos morenitos, blancos se quedaron. Blancos. ¿Cómo al basural, pastor? ¿Cómo? Vamos al basural. Sí, le digo, agarren las cosas que nos vamos al basural. Y una que es media viva me dice, pero los pasteles se quedan acá. No, sáquenlos también. Así que poneme la siguiente foto. Nos fuimos al basural. Ahí yo no sé si se puede ver bien, pero se ve el contenedor. Moscas, el olor era peor que el del infierno, mirá. Animales muertos. Pusimos los pasteles, las moscas se dieron una panzada ese día. Gordas, ya ni volaban, mirá. Caminaban en la mesa. Los hermanos con cara así, ¿qué hacemos acá? Y de repente aparece uno así medio doblado, así, borracho, así, diría. ¡Aleluya, pastor! Y se quedó. Y después de la taberna empezaron a salir mujeres con minifaldas, con escote, que venían de haber vendido su cuerpo y se quedaron también. Mira, poneme la siguiente foto. Y ese día llegaron a ese basural más de 2.000 personas que aceptaron a Jesús como su Señor y como su Salvador. ¿Por qué? Yo le pedí estadio, Dios me dio el basural. Pero la realidad es que la iglesia tiene que ir a buscar a la gente. La iglesia tiene que bendecir a la gente. Todavía tenemos gente en el camino. Todavía tenemos gente que necesita que los levantemos, que necesita que los restauremos, que necesita que vos llegues con esperanza. Que nosotros vivamos en una burbuja y tengamos abundancia no quita la responsabilidad que Dios nos dio de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio.
Y si no vamos, por lo menos asegurémonos que alguien esté allá haciendo la tarea. Me encanta porque el Señor dice lo siguiente: pero un samaritano. Para los judíos, el samaritano se iba al infierno. ¿Por qué? Porque no iba al templo, no respetaba los días de oración, se vestían diferente, no tenía la estética adecuada. Entonces, cuando un judío veía a un samaritano, decía: este se va al infierno, este se va al infierno, este se va al infierno. Pero el que se iba al infierno fue el único que se paró. Así que tengamos cuidado a quien juzguemos, no vaya a ser que el día de mañana ese que juzgamos va a ser el que nos levante. Este samaritano que supuestamente estaba alejado de Dios, que supuestamente era malo, que estaba condenado, se paró, se detuvo. Y ahí podemos ver el corazón de la parábola. Fue él el que se paró, fue él el que asistió, fue él el que sirvió al Señor, al samaritano. ¿Saben por qué? Porque servir a Dios es servir a la gente. Yo me crié en una iglesia, mis amados hermanos, absolutamente legalista. Yo creo que hay muchos que les ha pasado lo mismo también. Una iglesia donde la mujer tenía que ir con falda hasta la punta de los dedos. No se le viera nada. No se podía pintar el pelo. No se podía pintar las uñas. No se podían depilar las mujeres. Todas bigotudas andaban. Todas. A los hombres no nos dejaban tener barba. De verdad les miento. Algunos que son jóvenes no, pero algunos saben de lo que les hablo, ¿verdad? De esas iglesias así recalcitrantes. Las mujeres todas solteras. Todas no se casaban más, ni aunque oraran. Porque los muchachos tenían que elegir entre Cantinflas, Pancho Villa o Hitler, ¿viste? Se soplaban los bigotes. Una vez invité a alguien y me dice: yo no vuelvo más, acá están todos locos. Y le digo: ¿por qué? Mira, las mujeres van con bigote, a los hombres no los dejan llevar barba. Es al revés, Matías, me dice. Una vez a una hermana la confundieron y le dijeron: hola, pastor. Del bigote que tenía. Y pensamos que eso era servir a Dios, tener una estética así de ministro, así, pum, pum, pum. Y eso era servir a Dios. Y mi abuela, que era de esa iglesia, se enojó un día porque una hermana se depiló. Ya no daba más el bigote y se lo sacó. Entonces mi abuela dice: el mundo se metió a la iglesia. Mirá cómo viene vestida. Mirá, se sacó el bigote. Y vino una con las uñas pintadas y empezamos a ver las cosas superficiales. Ay, a mí no me gusta esa canción. Ay, a mí no me gusta esa predicación. Y empezamos las cosas superficiales. Y un día me enojé con mi abuela, che. Y le digo: abuela, ¿sabes cuándo el mundo se nos metió en la iglesia? Porque mi abuela decía: el mundo se nos metió en la iglesia. Mira, viene sin bigote. El mundo se nos metió en la iglesia. Mira, se pintó el pelo. El mundo se nos metió en la iglesia porque este viene en tenis y el otro viene en zapatos. Y siempre se nos metía el mundo. Y una vez me enojé y le digo: ¿sabes cuándo el mundo se nos metió en la iglesia, abuela? ¿Sabes cuándo el mundo se nos metió en la iglesia? Cuando estamos pensando en estas cosas y no estamos haciendo nada por el que está caído en el piso. ¿Saben cuándo el mundo se nos metió? Cuando no sentimos dolor por lo que sufre el prójimo. ¿Sabes cuándo el mundo se nos metió en la iglesia? Cuando solamente estamos preocupados por nosotros mismos y no nos importa lo que le pasa a los demás. Ahí se nos metió el mundo. Porque el Señor le dice, termina la parábola diciendo: tú sé como el samaritano. No seas como el sacerdote. No seas como el levita. Sé como el samaritano, porque el samaritano dice que se acercó a él y viéndole. Este hombre estaba en el piso, estaba en el camino tirado. Dice que se acercó a él y lo vio. Tuvo que mirar para abajo para ver lo que estaba pasando. Seguramente los otros se hicieron los distraídos y miraron para arriba, ¿viste? Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, siempre estamos mirando para arriba. Señor, la troca nueva, Señor, la casa nueva, Señor, los papeles, Señor, todo para arriba. Señor, quiero esto, quiero lo otro, Señor. Y está todo bien, pero de vez en cuando hay que mirar un poquito para abajo. Hay que mirar al que está en el camino. Hay que mirar al que la está pasando mal. Y sigue diciendo la palabra. Y viéndole fue movido en misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echando vino y aceite.
Todos llevaban vino y aceite. Los historiadores cuentan que eso era normal cada vez que se hacía el camino a Jericó porque había muchos ladrones y muchos asaltadores. Todos llevaban vino y aceite, todos llevaban 2 túnicas, todos llevaban 2 pares de sandalias. Todos. Era como irte de viaje, era algo común. O sea que el levita y el sacerdote también llevaban vino y aceite. Pero la diferencia con el samaritano es que ellos no quisieron compartir, el samaritano sí. Compartió de lo que tenía para vendar las heridas de otro. Es muy fácil juzgar. Es muy fácil. Es muy fácil levantar el dedo, echar culpas, buscar responsables. ¿Sabes lo que es difícil? Sanar heridas. Pasar tiempo con alguien, está bien, hiciste las cosas mal, te equivocaste, pero vení, vamos a sanar juntos. Yo te acompaño. Pero no, hoy tenemos las agendas tan apretadas en hacer no sé qué. De verdad, no sé qué. Que muchas veces nos olvidamos que estamos para sanar heridas, no para levantar el dedo. Para eso ya está Satanás. Y dice que él compartió su vino y su aceite. Los otros seguramente dijeron, no, lo que tengo es para mí. Lo que tengo es para mí porque yo, si me pasa lo mismo y si me roban a mí también, no, esto es para mí, que él se aguante. O a lo mejor pasaron y eran evangélicos y le dijeron, no, esto es para mí, así que voy a estar orando. Porque muchas veces mal usamos y bastardeamos esa palabra, voy a estar orando. Hermana, tengo hambre. Vamos a orar. Hermano, tengo frío. Vamos a orar. Cuando Santiago dijo, si tenés 2 panes y a uno le falta, dale 1. Si tenés 2 túnicas, no dijo si tenés 300 millones como tenemos nosotros. No, les dijo, si tenés 2 panes o 2 túnicas, dale al que no tiene. No ores, es una demanda. Ya no, la Biblia nos mandó a compartir. Nosotros queremos ser la iglesia de Hechos porque llega el Espíritu Santo, porque hay avivamiento. Queremos ser la iglesia de Hechos que se levantó a predicar. Pero cuando llega Hechos 4 que compartían los bienes nos hacemos mormones. Porque para servir a Dios hay que servir a la gente y para servir a la gente también, mis amados, hay que compartir. Hay que dar. Hay que bendecir. El samaritano compartió. El samaritano dio. No solo eso, sino dice la palabra que lo puso en su cabalgadura, sacó 2 denarios. 1 denario cobraba la gente al día por trabajar. Yo no sé cuánto cobra la gente acá, pero en España cobran 200 por ahí el día. Sacó 400 para bendecir. O sea que se esforzó, trabajó en compartir. Luchó para compartir. Y compartir viene de una palabra latina que es compartere, dar la mitad o dar lo mismo que yo quiero tener. Pero muchas veces nos cuesta compartir, nos cuesta dar, nos cuesta bendecir. Miren, y somos bien a veces bien malos para eso. A mí me llama mucho la atención este país, sinceramente, porque en España no se practica y en Madagascar tampoco. Pero cuando uno va a comer a un restaurante acá, viste, el otro día fui a comer con un amigo, lo invité a comer, entonces terminamos de comer y yo me levanté y me fui. Y mi amigo empieza a mirar la mesa así, ¿viste? Dice, Matías. Le digo, linda la mesa, está. No, me dice, la propina. La propina, acá se deja propina. Bueno, está bien. Saqué $1 y lo puse en la mesa. ¿Por qué se ríe? Es muy poco. ¿Y usted por qué lo pone en la ofrenda entonces? O sea, para el mesero está mal, pero para Dios no hay problema. Y hay gente que debería congregarse en el IHOP. Porque dice, acá se deja el 20, el 30%. Y digo, mirá, y en la iglesia nos dicen ladrones porque pedimos el 10. Y acá no hay problema, firman los cheques así nomás. O sea, ¿se dieron cuenta de la locura? A Dios le damos lo peor y a otros le damos lo mejor. ¿Sabés dónde yo aprendí a compartir? Yo aprendí a compartir en Madagascar. Déjame presentarte una miembro de mi iglesia. Poneme la siguiente foto. Caterina es la miembro más anciana de nuestra iglesia. Yo no sé si alguien me puede ayudar con el teclado, se lo agradecería. Caterina es la miembro más anciana de nuestra iglesia. Tiene 85 años. 85 años. Caterina perdió a su marido cuando tenía 60. Hace 25 años que Caterina
camina sola y ayuda a una hija que es discapacitada. Son ellas dos solitas. La particularidad de Caterina es que desde que se murió su marido no pudo pelear la pensión de su marido, así que vive en la más absoluta pobreza. Vende apenas unos aguacates que cosecha de un árbol que tiene casa de barro, techo de paja. La particularidad de Caterina es que hace más de 25 años, o hacía más de 25 años, que no se había podido comprar un par de zapatos. No tuvo dinero o no tenía dinero porque los zapatos son muy caros para comprárselos. Caterina, tengo que reconocer que es la más fiel de todos. Incluso me da vergüenza decirlo, pero es la verdad. Muchas veces ella llega antes que yo al culto. Muchas veces no, siempre. Caterina es como el Espíritu Santo, siempre está. Los días de lluvia, Caterina no tiene fuerza para saltar los charcos. Entonces lo que hace es los pisa. Así que cuando entramos a la iglesia, sabemos que está Caterina porque están todas las huellitas de Caterina ahí que mancha todo. 25 años sin un par de zapatos. Cuando mi mamá la conoció, mi mamá nos fue a visitar a Madagascar, viajó de España a Madagascar. Cuando mi mamá la conoció, dice: yo no puedo creer lo que le pasa a Caterina. No lo puedo creer. Mi mamá se sacó sus tenis y se los dio. Pero para la iglesia fue una fiesta, así que la sentamos. Imagínate, un cuarto de siglo sin tener unos zapatos en los pies. Entonces la sentamos, los hermanos gritaban, había hermanas que lloraban porque iba a tener, después de 25 años, un par de zapatos. Encima Caterina es una vieja graciosa porque me decía: pastor, espero que su esposa no se sienta celosa, pero hoy yo me siento cenicienta. Cuando terminó el culto le decía a los muchachos: muchachos, el sábado voy a jugar al baloncesto con ustedes, que con estos saltos altos les voy a ganar, les decía. Pero a las 2 semanas, después de recibir el par de zapatos, Caterina viene con el par de zapatos en las manos. Poneme la siguiente foto, por favor. Viene con el par de zapatos en las manos. Me dice: pastor, yo quiero sembrar este par de zapatos a una nena del comedor. Porque los hermanos, miren, me dieron este par de zapatos. Yo no sé si se aprecia, pero esos zapatos estaban sucios, no tenían los cordones correctos y estaban rotos en la suela. Encima le quedaban grandes. Entonces viene Caterina y dice: yo quiero sembrar este par de zapatos a una nena. Entonces a mí me sale mi mente occidental, racional. Le digo: no, para, Caterina, para. Yo sé que vos querés sembrar, pero tenés un solo par de zapatos. Mirá la condición de estos zapatos, mirala. Las nenas son más grandes, son más jóvenes, pueden aguantar. Vos quedate con el que te regaló mi mamá, ponete el que te regaló mi mamá y le das, si querés, esos a ella. Y Caterina me mira enojada. Me dice: no, pastor, no. Usted a mí me enseñó que a Dios se le da lo mejor, y esto es lo mejor que yo tengo. Poneme la siguiente foto, por favor. Edí tiene 11 años, miembro de nuestra iglesia. Hoy es el músico. 11 años tiene Edí. Edí trabaja, no va a la escuela, y trabaja en las minas de piedras preciosas. Madagascar es una cantera de piedras preciosas. Ahí se encuentran diamantes, zafiros, rubí, esmeralda. Él con 11 años trabaja 12 horas al día, cobra $5 a la semana. Y aunque por sus manos yo creo que han pasado millones de dólares. Pero así los explotan, así los tratan. La madre no viene a la iglesia, la madre es una alcohólica que la hemos encontrado tirada en la calle, él la tiene que levantar. Edí tiene una hermanita de 6 y él es el que se encarga todos los días antes de irse a trabajar de llevarla al comedor para que coma, le limpia la boca, la baña, porque en Madagascar los nenes no tienen pampers o pañales, no existe eso. Él se encarga de todo. Y una vez yo estaba orando, acostumbrado a la iglesia tradicional, que necesitamos músicos, guitarra, que necesitamos una parafernalia para venir a adorar a Dios, que está bueno y está bien, no lo critico ni lo juzgo. Pero ¿qué pasaría si algún día nos faltara? ¿Nos vamos de la iglesia? ¿Abandonamos la iglesia a una que tenga un grupo de música mejor? No sé, eso lo tienen que responder ustedes. ¿Qué pasaría si algún día no hay para pagar? No sé.
Pero Edith me escuchó orar. Yo decía, Señor, danos músicos, Señor, un instrumento, por favor. Entonces Edith fue a la casa, después de haber cobrado su sueldo. Le dice, mamá, aunque te enojes, yo no te voy a dar el sueldo entero. Yo acabo de cobrar $20 al cambio, ¿no? Obviamente. Pero me voy a quedar con 8. Porque en el mercado de artesanías me dijeron que me venden un bombo a 8 y yo lo quiero comprar para la iglesia. Edith vino contento y me decía, pastor, ya hay un instrumento. Ya tenemos para tocar. Tiene 11 años, no va a la escuela, gana $20 al mes y aún así pudo sacar $8 para comprar un bombo. Y nosotros muchas veces decimos que no tenemos, decimos que nos falta. Si yo fuera a tu casa y abriría tu tarro de basura, encontraría comida. Porque nosotros le tenemos que poner las manos a las ollas para que se multiplique el arroz o se multipliquen las pastas que hacemos. O sea que si ya estás tirando comida, significa que tenés para compartir. Porque en vez de dar, tirás. ¿Cuántos vinieron descalzos hoy? Vamos, levante la mano el que vino descalzo. Levántela. Levante la mano el que solo dice, pastor, yo tengo un par de zapatos nada más. Con esto voy a trabajar, voy a la iglesia, voy a jugar al fútbol. Bueno, levante la mano el que solamente tenga 2 pares. El que tenga 3 nada más. 4 pares. ¿Quién solamente tiene 4, si se puede decir solamente? ¿Quién solamente tiene 5? 6, 7. Padre, rompe el espíritu de 100 pies en esta casa, Señor. O sea que tenemos más zapatos que pies. Y tenemos para elegir. ¿Y todavía pensás que te falta? ¿Todavía pensás que no tenés? ¿Todavía crees que no tenés para compartir? ¿Que no tenés para dar? ¿O será que nos hemos vuelto demasiado egocéntricos y estamos haciendo como el levita y el sacerdote, pasando de largo? ¿Qué les parece si se ponen de pie? Es tiempo, iglesia, que nos demos cuenta realmente dónde somos, dónde Dios nos ha puesto y qué es lo que tenemos que hacer con ello. Miren, si algo estoy seguro es que si Dios no viene antes, la vida se nos va minuto a minuto, segundo a segundo. Y que si Él no viene, nos va a tocar irnos al cielo. Nos va a tocar ir a su presencia. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir? Cuando Él nos pregunte, hey, ¿qué hiciste con todo lo que yo te di? ¿Qué? Yo te di, vos me pediste un buen trabajo y yo te lo di, Vos me pediste dinero, yo te lo di. Me pediste los papeles, yo te los di. Me pediste traer a tu familia, yo la llevé. ¿Qué hiciste con lo que te di? Porque yo sé, te va a decir el Señor, que había abundancia en tu nevera. ¿Qué hiciste? ¿Qué le vamos a decir? No, Señor, la tuve que tirar, se me puso fea. No, Señor, tenía zapatos ahí cogiendo polvo mientras otros necesitaban. Y aunque tenía zapatos cogiendo polvo, seguí comprando porque en el Ross estaban económicos. ¿Qué le vamos a decir? Porque cuentas vamos a tener que dar. Levanta tu mano ahí donde estás. Señor, yo te doy gracias por esta iglesia, Señor. Yo te doy gracias por su pastor, te doy gracias por cada hermano. Señor, gracias por esta familia que tú tienes aquí en el sur de San Francisco. Señor, yo te pido que los sigas bendiciendo. Pero también, Señor, muévenos a misericordia. Que podamos mirar para abajo, que podamos ser como el samaritano, que quizás era juzgado y condenado, pero fue el único que se paró a ayudar, Señor. Que podamos servirte, Señor, sirviendo a la gente. Que podamos, Señor, servir a la gente compartiendo todo lo que tú nos has dado, porque eso que tú nos has dado ya es demasiado.
Señor, que dejemos de quejarnos por tonterías porque todavía no nos ha faltado zapatos ni comida. Que podamos cantarte con alegría a pesar de no tener el auto del año, no tener la casa grande que queremos. Que podamos ver todo lo que nos has dado y que el Espíritu Santo nos redarguya a no quejarnos, a agradecerte y a compartir más. Señor, porque la vida se nos va y no queremos hacer tesoros en esta tierra, los queremos hacer en el cielo. Sabiendo que todo acá se queda y lo único que nos llevamos es la certeza de haberte servido, sirviendo a la gente y compartiendo con los demás. Señor, en esta mañana te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga. Gracias por recibirme y fue una bendición y un placer estar con ustedes. Dios los bendiga.